Bueno, ya entramos entonces en la unidad 3, que se corresponde con el fin de ciclo. Hoy vamos ya a entrar en bioenergética y metabolismo. Particularmente esta unidad es de carbohidratos y lípidos. La unidad 4, entonces vamos a hablar de proteínas. Pero en realidad hoy lo que vamos a ver es una clase introductoria, una especie de introducción al metabolismo, hablar de algunos elementos generales que no tienen que ver particularmente con carbohidratos, ni con lípidos, ni con proteínas, sino con todo al mismo tiempo. Son elementos generales del metabolismo. Este es un tema que ya se complica un poco. No les lo voy a mentir. Los primeros temas que hemos visto son más bonitos, son más estáticos, ¿no? O sea, estábamos hablando de bioquímica estática. Ya en el metabolismo ya se complican un poquito más las cosas, más reacciones metabólicas, más necesidad de un poquitico de base, esa base que les falta a ustedes y que a veces en lugar de base es ácido. ¿Mm? Pero bueno, de la misma manera que hemos lidiado con esto, con este medio ciclo, y espero que salgan bien en el examen también, que no se diga que también vamos a poder lidiar con con este fin de ciclo y con estos elementos metabólicos. Les puedo garantizar que yo voy a dar lo necesario, lo mínimo necesario, intentando no complicar demasiado, primero porque, bueno, ustedes tampoco es que van a ser bioquímicos. No obstante, sí requieren de la bioquímica como futuros profesionales. Entonces vamos un poquitico arrancando a conceptualizar qué cosa es metabolismo, ¿no? Yo voy a poner varias definiciones, o lo mismo dicho de varias maneras, porque lo que me interesa es que lo entienda. Bueno, metabolismo realmente es la suma de un conjunto de transformaciones químicas que ocurren en el organismo, no solo en el organismo humano, sino también en el organismo animal incluso en los organismos vegetales, ¿verdad? O sea, son un conjunto de transformaciones químicas, esa palabra química que ustedes le tienen tanto miedo, pero que es súper necesario, que se producen en la célula y en el organismo en general. Y está integrado, por supuesto, por un conjunto, por una serie de reacciones químicas, son todas reacciones químicas, que están catalizadas enzimáticamente y que constituyen lo que se denominan rutas metabólicas. O sea, aquí hay varios conceptos clave. Un concepto clave, reacciones químicas o químico-físicas. Bien. Un segundo concepto clave, esas son reacciones que están catalizadas enzimáticamente. O sea, todas las reacciones que ocurren en el organismo están catalizadas o su velocidad se ve incrementada o favorecida por la presencia de los enzimas, y ya nosotros dedicamos una clase completa al tema de enzimas, dedicamos incluso también parte de un test al tema de enzimas, y el tema de enzimas obviamente es un tema muy importante y que va a ese examen de medio ciclo que comienza el miércoles a las 12 de la noche del miércoles o a las 12 de la noche del martes, como quieran llamar. Bien. Entonces, ¿qué cosa es una ruta metabólica? Pues es el camino que se sigue a la hora de convertir un reaccionante o un compuesto en otro compuesto. O sea, hay un precursor que se convierte en producto, digamos, el precursor A que están viendo en pantalla, se llega a convertir en D. O sea, el final del camino es la formación de D, pero para llegar hasta D es posible que A requiera primero convertirse en un compuesto intermediario B y después en un compuesto intermediario C. Esto es una, digamos, manera general de mencionarlo. Y entonces esos compuestos intermediarios son los que se denominan metabolitos. ¿Bien? O sea, eso es el metabolismo. Otra manera de plasmar el metabolismo pues sería decir o conceptualizarlo como el conjunto de reacciones químicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula en el organismo. O sea, lo mismo que acabo de decir, dicho tal vez con otras palabras,
Son realmente procesos complejos, muy complejos, que por demás están interrelacionados unos con otros y por supuesto constituyen la base de la vida a escala molecular. O sea, sin metabolismo no hay vida. Y además son a los que al final de la jornada permiten la ejecución de las diversas actividades de la célula y el organismo como tal. O sea, las células crecen precisamente por la acción del metabolismo, se reproducen, se duplican, se mantienen sus estructuras, responden a estímulos, todas esas operaciones y todos esos procesos y todas esas actividades se dan gracias a la presencia, a la intervención, a la existencia del metabolismo. O sea que el metabolismo es una actividad celular extraordinariamente coordinada en la que muchos sistemas multienzimáticos, fíjense la importancia de la enzima otra vez, que constituyen rutas metabólicas, cooperan entre sí, se interrelacionan, se complementan unos con otros para cumplir diversas funciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple el metabolismo? Número uno, súper importante, obtener energía. La energía que nosotros utilizamos para vivir, la energía que estamos poniendo ahora mismo yo para hablar y ustedes para atenderme, o para moverse, o para abrir los ojos como lo está abriendo ahora Edith, para todas las actividades diarias. Esa energía química se obtiene o bien a partir de la energía solar, no nosotros por supuesto, pero sí las plantas, o sea, la fotosíntesis no es más que un proceso metabólico de obtención de energía a partir de energía solar, o simplemente como lo hacemos nosotros, que es degradando nutrientes ricos en energía que se obtienen del ambiente. ¿De qué estamos hablando? De la dieta, de la comida. O sea, nosotros obtenemos energía a través de la dieta. Se dice muy fácil, pero para obtener esa energía a través de la dieta tienen que darse todo un conjunto de procesos metabólicos en los cuales hayan transformaciones de esos componentes químicos que forman parte de los alimentos y son los que ingerimos en la dieta. Otra función que está relacionada con esta, bueno, convertir moléculas nutrientes exógenas en las moléculas características de la propia célula, incluidos los precursores de las macromoléculas. O sea, ahí estamos hablando de dos procesos, digestión y absorción, que forman parte del metabolismo. O sea, esas proteínas que ingerimos en la dieta, esos lípidos que ingerimos en la dieta, esos carbohidratos que ingerimos en la dieta, los minerales, las vitaminas, pues entran en un caudal metabólico. Esas proteínas son hidrolizadas, todos estos procesos catalizados enzimáticamente para formar los aminoácidos que necesita la célula. Lo mismo pasa con los hidratos de carbono. Los polisacáridos se convierten en monosacáridos y estos a su vez se siguen convirtiendo para producir energía, pero además para formar determinados organelos o cumplir funciones ya particulares de la célula. O sea, este segundo momento estoy hablando de degradación, de procesos de degradación de nutrientes, ¿bien? Y esto más adelante vamos a ver que se conoce como catabolismo. El metabolismo se puede dividir en catabolismo y anabolismo. Y estos procesos de degradación son procesos catabólicos. Para que lo recuerden, o sea, eso viene de catálisis, que significa degradación. Por eso se denomina catabolismo. Más adelante vamos a volver a ello. Pero también está la formación de compuestos. O sea, no solo está la degradación, sino la formación, o sea, la polimerización, que no es más que formar grandes estructuras a partir de estructuras pequeñas, o sea, polimerizar los precursores monoméricos, estructuras muy pequeñitas, en macromoléculas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos. O sea, como parte de ese metabolismo, no solo hay degradación, sino también hay síntesis. O sea, nosotros como parte de los procesos metabólicos sintetizamos proteínas, sintetizamos ácidos nucleicos. Recordar, esta es la clase más cercana que hemos dado. Sintetizamos polisacáridos, sintetizamos lípidos, sintetizamos triglicéridos, ¿bien? Sintetizamos ácidos grasos. O sea, que también hay un proceso de formación de esas macromoléculas
que estos procesos de formación son, digamos, la parte anabólica del metabolismo. Si bien los procesos de degradación se conocen como catabolismo, pues los procesos de polimerización o formación se conocen como el anabolismo. Y bueno, y en general, sintetizar y degradar biomoléculas para funciones celulares especializadas, sale como los lípidos de las membranas celulares, los mensajeros intracelulares, que tienen que ver también con los ácidos nucleicos, los pigmentos, o sea, hay todo un conjunto de compuestos que son necesarios para la vida, que bien o se sintetizan o se degradan precisamente en estos procesos eh, que, que involucran sistemas multienzimáticos y que involucran reacciones químicas complejas, y es lo que se conoce como metabolismo. ¿Sabes? ¿Alguna dudita hasta aquí? ¿Todo el mundo tiene claro entonces qué cosa es el metabolismo? Ahora se me escondieron todas. ¿Por qué? De la otra forma, por lo menos mueven la cabeza y yo me entero. Arriba, Eddie, Brigui, Alejandra. Bueno, Lisbeno, que tiene malo el... Oye, pero qué problema con ustedes. ¿Cuál es la timidez, por Dios? Bueno, espero entonces que no haya dudas. Si no dicen nada, no hay duda. Vamos a hablar entonces un poquito de bioenergética. ¿Qué cosa es bioenergética? Lo dice la palabra. Es energía que se produce o que se consume como resultado del metabolismo. O sea, en esos procesos metabólicos, tanto de degradación como de síntesis, pues hay involucrada energía. Y hay reacciones que requieren energía para que tengan lugar, o sea, consumen energía, y hay otras reacciones que esas nos convienen mucho, ambas nos convienen, ambas son necesarias. Hay otras reacciones que producen energía. Bien. Esas reacciones en las cuales se produce energía se denominan reacciones exergónicas. La palabra exergónico proviene, como casi todo, del griego o del latín, ¿verdad? Y significa sale energía. O sea, se llama entonces reacciones exergónicas aquellas en las cuales hay una liberación de energía. ¿Y por qué hay una liberación de energía? Porque los reactivos, los reaccionantes, contienen más energía que los productos que se forman. Por tanto, sobra energía ahí. En ese proceso de formación de esos productos hay una liberación de energía, por eso se llama exergónica, de manera que estas son reacciones en las que tiene lugar una transformación química. Casi siempre es una transformación degradativa, casi siempre estas reacciones son reacciones catalíticas de degradación en las cuales hay una producción de energía. El típico ejemplo es la glucosa, que por ejemplo utilizan ustedes, no solo los cuerpos de los corredores, sino ustedes cuando están corriendo detrás de un bus, ¿verdad? Están corriendo y están utilizando glucosa como combustible, contiene más energía que el dióxido de carbono y el agua que se produce cuando este azúcar se descompone. Por tanto, esa energía extra se libera como movimiento muscular y calor, por eso usted puede correr, hasta un momento en que se cansa, donde ya vienen a jugar otros procesos metabólicos. Y la respiración celular, que es un centro de atención importante de esta asignatura cuando hablemos del metabolismo de carbohidratos, también es un ejemplo de reacción exergónica, debido a que al reaccionar el oxígeno con la glucosa, se libera la energía contenida en ella, y esos productos que son CO2 y agua poseen menos energía que los reactivos. Por tanto, ya podrán imaginar que esto es un proceso extraordinariamente importante, no solo por la respiración celular, sino porque está produciendo energía. Vamos a dedicar casi 2 clases a la glucólisis, que es el proceso de degradación de la glucosa, y es un proceso que culmina con la obtención de energía, que es la energía que nosotros utilizamos para todas las actividades diarias, y que además es la energía que utiliza la célula y es la energía que se utiliza en el proceso de respiración. De la misma manera que hay reacciones exergónicas en las que se libera energía, también hay reacciones endergónicas, que también la palabra endergónico proviene del griego, pero en este caso significa que entra energía.
Por tanto, las reacciones energónicas son aquellas que requerirán de energía para que se produzcan. Las exergónicas producen energía, liberan energía, nos dan energía. Estas nos quitan energía. Pero son reacciones súper necesarias, o sea, requieren de energía porque obviamente en este caso pasa lo contrario. Los productos contienen más energía que los reaccionantes, o sea, como no me alcanza la energía de estos reaccionantes para formar estos productos, yo necesito consumir alguna energía externa que me brinda el propio metabolismo. ¿Está bien? Esta es una típica reacción que sucede ya no en los procesos degradativos, sino en los procesos formativos. Digamos, la degradación de glucosa libera energía. La formación de polisacáridos como el glucógeno, a partir de moléculas más sencillas como la glucosa, requiere energía. O sea, estas son las reacciones de polimerización o reacciones de formación requieren energía. Un ejemplo que les pongo aquí, bueno, las proteínas de una célula muscular contienen más energía que los aminoácidos individuales que se unieron para sintetizarla. O sea, nuestros músculos están formados de proteínas, entre otras cosas, ¿verdad? Y ese tejido muscular se forma por síntesis proteica. Y esa síntesis proteica no es más que la unión de muchos aminoácidos para formar la proteína, recordar la estructura de las proteínas, ¿verdad? Bueno, pues esa reacción de síntesis proteica es una reacción endergónica, o sea, requiere de energía para poder sintetizar las proteínas. Fíjense que lo dice ahí, requiere un aporte de energía, reacción endergónica, mientras que la hidrólisis de las proteínas para formar aminoácidos, o sea, la hidrólisis de las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta, sí serían reacciones exergónicas. Y bueno, el típico ejemplo de la fotosíntesis, que utiliza agua y dióxido de carbono, bajo en energía y produce a partir de ellos oxígeno y un compuesto de alta energía como es la glucosa, que es un azúcar. Obviamente los seres humanos no experimentamos fotosíntesis, es una típica reacción del reino vegetal, pero sería también una reacción endergónica. Ahora, ¿quién es el protagonista, el Brad Pitt de la película? El Brad Pitt de la película de la bioenergética, el ATP. O sea, tal vez uno se es discreto y se dice uno de los compuestos químicos más importantes que usan las células. Yo diría que el más importante para almacenar y liberar energía es el trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato, súper conocido. Espero también por ustedes como ATP. ¿Qué cosa es el ATP? ¿Qué compuesto es ese que están mirando ustedes en pantalla? Dime, Brigitte, te voy a preguntar a los que no están con la cámara. Tú verás cómo ahora todo el mundo lo aprende. Dime, Brigitte, ¿qué compuesto es ese? O tú, Alejandra, o tú, Lisbeth, ¿qué compuesto es ese que está ahí? ¿Qué tipo de compuesto es que vimos hace una semana? Hace apenas una semana. Díganme. Y si no saben, díganme, no sé, pero demuéstrenme que están vivas. No están vivas. No están ahí. Se fueron y me dejaron solo. Dime, Alejandra, ¿qué compuesto es ese? ¿Te acuerdas? Ribosa, que es un azúcar, con la adenina. ¿Qué cosa es la adenina? Base nitrogenada. Una base nitrogenada y 3 grupos fosfato. ¿Qué compuesto es ese? ¿Qué tipo de compuesto? El compuesto es adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina. Pero ¿qué tipo de compuesto es? Un ácido nucleico. Un, ¿Cómo es? no. Ácido nucleico. ¿No? ¿Cómo es? ¿Tú crees? Dime el nombre de un ácido nucleico. No era lo de la clase pasada. No. ¿Qué cosa es un ácido nucleico? El ADN es un ácido nucleico. Ay, mi madre, va a correr la sangre aquí. Va a correr la sangre. Eso es por decir que no va a la prueba. Tenía que haber dicho, va al examen.
Eso es un nucleótido. Y el ácido nucleico son muchos nucleótidos, ADN y ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Eso es un nucleótido que está formado por un nucleósido. Un nucleósido es un azúcar con una base nitrogenada y cuando eso se une a grupos fosfatos se forman los nucleótidos. Y los nucleótidos unidos entre sí forman los ácidos nucleicos. Va a correr la sangre. Bueno, pues el ATP es un nucleótido extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque el ATP es energía, porque esos enlaces del éster del grupo fosfato, fosfoéster, ¿se acuerdan? Son enlaces fosfoéster, pues son enlaces ricos en energía. De manera que ese ATP, cuando reacciona con agua, forma ADP más un grupo fosfato que se liberó, mírenlo aquí. Sería ATP, que es adenosín trifosfato. Por hidrólisis se rompe este enlace, uno de los enlaces, se forma adenosín difosfato porque se queda con dos grupos fosfato y un grupo fosfato libre. Esto es una reacción exergónica muy fuerte, por tanto, libera energía. Libera 7,5 calorías por cada mol de ATP que pasa a ADP. Por eso es que es un compuesto altamente energético. Y por eso cuando usted dice que en una reacción metabólica se produce ATP, se está produciendo energía. Porque se está produciendo un compuesto fácilmente hidrolizable que va a producir energía. Energía, o sea, tal como dije, es una reacción exergónica, energía que utiliza la célula y que se utiliza en todo un grupo de procesos como puede ser la transmisión nerviosa, la secreción hormonal, la circulación, las reacciones acopladas, la contracción muscular, la reparación de tejidos, la propia respiración, la contractibilidad del miocardio. O sea, esa energía puede ser utilizada en un número bastante importante de procesos fisiológicos y además esenciales para la vida. ¿Está bien? O sea que ese ATP realmente es un elemento extraordinariamente protagónico. Ahora, la reacción contraria, la reacción de formación del ATP, sería el adenín difosfato más un grupo fosfato, pero eso es una reacción que sería endergónica, porque es una reacción que requiere otra vez de esas 7,5 calorías para formar ese ATP. Aquí tienen, por ejemplo, el adenosín difosfato con un mol, o sea, con un grupo fosfato, ocurre una fosforilación. Ustedes le tienen mucho miedo a las palabras, pero las palabras están expresando la reacción que tiene lugar. Fosforilación quiere decir que estoy uniendo un nuevo grupo fosfato para formar ese ATP. Yo pudiera necesitar dos grupos fosfatos si en lugar de partir del adenosín difosfato, parto del adenosín monofosfato. O sea, ya voy a requerir dos grupos fosfato para formar esa molécula de ATP que posteriormente puede hidrolizarse muy fácilmente y producir energía. ¿Está bien? De ahí la importancia y el protagonismo que tiene el ATP. En la práctica, en la célula, en el organismo humano, estas reacciones están acopladas. O sea, tienen que haber oído, aunque no entiendan lo que significa, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lo mismo pasa con la energía. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esas reacciones endergónicas no pueden llevarse a cabo si no se ha realizado ya en otra parte del cuerpo, en otra célula, en otro momento, una reacción exergónica que proporcione la energía necesaria. Por tanto, se dan cuenta que es un ciclo.
O sea, las reacciones exergónicas producen energía y esa energía, ¿para dónde va? Bueno, parte se puede perder como calor, pero otra es utilizada para dar lugar o permitir la ocurrencia de las reacciones endergónicas, que son las que requieren energía. ¿Ven? O sea, hay una conexión, hay un ciclo. El organismo funciona como un reloj. Cuando ese reloj se rompe es cuando nos enfermamos de alguna manera, ¿verdad? Entonces aquí tienen, por supuesto, la energía por lo regular se transfiere de un lugar a otro. Hay moléculas portadoras de energía, de las cuales la más común es la ATP, y eso crea una conexión entre reacciones exergónicas y reacciones endergónicas del metabolismo. Y el gran intermediario de toda esta historia, por supuesto, es el ATP, que no es el único. O sea, la única molécula productora de energía no es el ATP, pero sí es la más común. Aquí tienen otras moléculas ricas en energía. Fíjense que todas esas moléculas son nucleótidos. La ribosa es el azúcar fundamental, lo que cambia es la base nitrogenada y el número de grupos fosfato. O sea, porque la clave que hace que estas moléculas, que no tienen que aprenderse los nombres, bueno, la del ATP sí, por favor, ¿no? La clave de que estas moléculas sean tan energéticas está en los grupos fosfatos, que tienen enlaces muy energéticos. Por tanto, cuando esos enlaces se rompen, se produce energía, se libera energía. ¿Está bien? Entonces vamos un poquito a entrar en lo que ya he estado comentando, que es que ese metabolismo se divide en dos grandes grupos, por llamarlo de alguna manera, y veo a Brigitte puesta por dos canales, laptop y móvil, ya se fue de uno, lo hacen para enloquecerme, no les voy a hacer caso. Bueno, está el catabolismo, ahí tienen una tablita comparativa que me parece que podría ser muy útil, o sea, catabolismo, que es la descomposición, tal y como dije hace un rato, o degradación de las macromoléculas del cuerpo en otras más pequeñas. O sea, degradación proteica en aminoácidos, degradación de polisacáridos en monosacáridos, degradación de triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. O sea, es un tipo de reacción que es destructiva, o sea, está destruyendo, está transformando una molécula grande en sus moléculas más pequeñas por hidrólisis generalmente. Se libera, o sea, la energía se libera, o sea, hay liberación de energía, son reacciones exergónicas, degradativas o destructivas, fundamentalmente son reacciones oxidativas, vamos a hablar un poquitico de eso en un rato. Las enzimas, esto es un dato adicional, usualmente son deshidrogenasas, o sea, lo que hacen es quitar un hidrógeno. Se producen moléculas simples a partir de moléculas complejas y bueno, los ejemplos que acabamos de ver, cuando las proteínas se convierten en aminoácidos, el glucógeno de reserva se convierte en glucosa o los triglicéridos se convierten en ácidos grasos. Entonces son las llamadas reacciones catabólicas que, como ven, generalmente son reacciones exergónicas. Y están las reacciones anabólicas, que es lo contrario, o sea, serían reacciones de construcción, reacciones de formación, reacciones de síntesis de macromoléculas a partir de moléculas más pequeñitas. ¿Está bien? Voy a saltar muy rápido a los ejemplos para que se entienda lo que estoy diciendo, porque aquí estamos hablando cuando los aminoácidos se unen para formar una proteína. O cuando la glucosa se une para formar el glucógeno, que es el principal carbohidrato de almacenamiento. Eso espero que se acuerden porque eso vale examen. ¿Bien? De la estructura del glucógeno, que se parece a la estructura de la amilopectina, ¿verdad? Moléculas de glucosa formadas en un nivel ramificado con enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. Espero que eso lo tengan bien claro para mañana en la noche. ¿Bien? O cuando los ácidos grasos se transforman en triacilglicéridos. O sea, las reacciones anabólicas son reacciones, insisto, de formación, requieren de energía, aquí van a consumir energía de esas reacciones, no a liberarla. Son reacciones usualmente de reducción, ¿verdad? Son reductasas fundamentalmente.
Aquí lo que sucede, y eso vamos a comentarlo en breve, es que más que deshidrogenar, lo que ocurre es la hidrogenación, o sea, se aporta un ion hidróneo. Ya vamos a ver eso en breve. Y bueno, se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Fíjense que estamos hablando, insisto, de elementos generales que tienen que ver con el metabolismo y con la bioenergética, o sea, ese intercambio energético tan necesario que ocurre a nivel orgánico. Ahora, muchas de esas reacciones que tienen lugar en el organismo, la gran mayoría son reacciones de oxidación-reducción. Esto es de bachillerato, pero no voy ni a preguntar si ustedes se acuerdan qué cosa es una reacción de oxidación-reducción. ¿Vas a decir algo, Edith, que te veo ahí animada? ¿Te acuerdas tú? Pero dieron esto, ¿no? Aunque no se acuerden cuáles son las reacciones, sí dieron reacciones de oxidación-reducción en bachillerato, ¿o no? ¿O a qué bachillerato fueron ustedes? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, yo voy a recordar eso. O sea, una reacción de oxidación-reducción es una reacción que involucra un intercambio de electrones. O sea, una transferencia de electrones de una sustancia a otra sustancia. En una reacción redox siempre hay dos sustancias. Una sustancia que acepta electrones, gana electrones, pero ¿de dónde salieron esos electrones que gana esa sustancia? De la otra sustancia que se los dio. O sea, hay una transferencia de electrones de una sustancia a la otra. Bien, la sustancia que acepta los electrones disminuye su número de oxidación y la sustancia que cede los electrones aumenta su número de oxidación, porque los electrones son cargas negativas. Si yo gano cargas negativas, disminuyo mi número de oxidación. Si yo cedo cargas negativas, es lo mismo que si ganara cargas positivas, por tanto, aumento mi número de oxidación. Esa sustancia que cede electrones y que aumenta su número de oxidación, se oxida y se conoce como agente reductor, mientras que la sustancia que acepta los electrones, como disminuye su número de oxidación, se dice que se reduce y se conoce como agente oxidante. Esto puede parecerle la cosa más difícil del mundo, pero en realidad es el ABC de cualquier reacción de oxidación-reducción, cuyo esquema general más simple sería este que estoy mostrando. Imaginemos que está reaccionando A, que es una sustancia que tiene una carga positiva más 1, pues no pongo el 1 porque es solo una carga, ¿bien? Con B, que es otra sustancia que tiene carga negativa menos 1. ¿Bien? Como resultado de esa reacción, A va a neutralizarse, por eso tiene carga neta 0, por eso he puesto 0, pudiera no haber puesto nada, pero como lo que estoy explicando esas reacciones de oxidación-reducción, les pongo 0, en realidad no se pone nada, o sea, estoy obteniendo un producto que no está cargado A con otro producto que tampoco está cargado B, y por eso le pongo 0, aunque no es lo que se debiera poner. Hasta aquí se entiende lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han movido los electrones. Bien. ¿Qué pasó aquí? Que A tenía una forma oxidada porque estaba cargado positivo y después se cargó neutral. Por tanto, su número de oxidación se redujo, ¿no? Pasó de más 1 a 0. Ahí hay una disminución del número de oxidación. ¿Cierto o no? Porque 0 es más chiquito que 1. ¿Y qué pasó con B? Con B pasó lo contrario. B tenía una carga negativa y también terminó con carga 0. Pero es que menos 1 es más chiquito que 0. Por tanto, B se oxidó porque aumentó su número de oxidación. A se redujo porque pasó de más 1 a 0,
pero B se oxidó porque pasó de -1 a 0. Uno aumentó su número de oxidación y el otro disminuyó su número de oxidación. ¿Por qué se aumentó y se disminuyó su número de oxidación? Porque hubo movimiento electrónico. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que A ganó un electrón. Él estaba positivo, ganó un electrón, que es una carga negativa, se hizo 0. Se redujo. ¿Qué pasó con B? Se dio un electrón. Soltó un electrón. Como él tenía carga negativa, soltó esa carga negativa, pasó a 0. ¿Está bien? ¿Quién cogió la carga negativa que soltó B? A. Ese electrón no vino de otro lado. Ese electrón vino de la reacción. B le pasó un electrón a A, de manera que A se redujo y B se oxidó. Eso fue lo que pasó y eso es una reacción de oxidación-reducción. En una reacción de oxidación-reducción siempre alguien se oxida a expensas de que otro se reduce. O viceversa, alguien se reduce a expensas de que otro se oxida. Y esos procesos de oxidación-reducción ocurren porque hay transferencias de electrones. Yo te doy un electrón a ti, Edith, y tú te vas a reducir, y como yo perdí un electrón, yo me voy a oxidar. Tú vas a disminuir tu número de oxidación, yo voy a aumentar mi número de oxidación. ¿Está claro? Se entiende de esto de forma muy general. Tienen que revisar, o sea, no me queda otra. Les juro que más simple que esto no se los puedo poner. No se los puedo poner. Ahora voy a recordar esto. Esto es una tablita vieja. Esto es una tablita que pusimos cuando estuvimos estudiando enzimas. Tal y como está. No he cambiado nada. Recordad que esos coenzimas y grupos prostéticos que eran tan importantes, porque eran los que le daban actividad enzimática a esas enzimas que estaban formadas por la parte proteica, más un cofactor, que podía ser un grupo prostético o un coenzima, ¿verdad? Sirven como transportadores de grupos funcionales átomos y electrones. ¡Wow! Electrones. O sea que estos compuestos participan activamente en reacciones de oxidación-reducción porque están transportando electrones. Y hay varios conocidos ahí, nicotinamida adenina-dinucleótico, que es el NAD, el flavin adenina-dinucleótico, que es el FAT, el flavin adenina mononucleótico, que es el FMN, el coenzima Q, en fin. Y fíjense que todos estos compuestos de arriba lo que hacen es transportar electrones. ¿Por qué transportar electrones? Porque participan en reacciones de oxidación-reducción. Donan o ceden, o sea, ceden o ganan electrones según el medio. Vamos a poner aquí un ejemplo. Esto que está arriba es lo mismo que he dicho hasta ahora, ¿verdad? Estábamos trabajando con A y con B, y que A se reduce y B se oxida. Pues a ver qué pasa con NAD. Ese nicotinamina adenina-dinucleótido, cuando está cargado positivo, está en su forma oxidada, puede ganar un electrón. Y cuando gana un electrón y dos moléculas de hidrógeno, se convierte en NADH, que es la forma reducida. ¿Por qué es la forma reducida? Mira, Edith, y digo Edith porque le veo la cara que es la que me está atendiendo, no porque no quiera que los demás me atiendan. Aquí está cargado positivo, ¿verdad? ¿Y aquí cómo está cargado? Como usted lo dijo anteriormente, como 0 ya. Aunque No no se está puede. cargado, por eso no No. se pone 0. No está Ajá, cargado. está O sea, en este hidronio lo que hizo fue neutralizar aquí, más la ganancia de un electrón. Es una típica reacción de oxidación-reducción. Con el FAT pasa lo mismo, flavin adenina-dinucleótido, exactamente lo mismo. Él está cargado positivo, es portador de electrones, aquí gana electrones, se convierte en FAT de H2, porque aquí sí ganó los dos. Aquí ganó los dos electrones.
Aquí era solamente un electrón, por eso sobra un hidronio. Aquí no sobra ningún hidronio porque él los ganó, porque son dos electrones lo que está ganando. Y así sucesivamente puede pasar también con el fosfato de adenín dinucleótido, que pasa a NADPH. O sea, todos esos procesos de oxidación-reducción están interviniendo en las actividades enzimáticas por la presencia de estos cofactores, de estos coenzimas, de estos grupos prostéticos. Y todos tienen una activa participación en esos procesos de oxidación-reducción que son parte prácticamente natural del metabolismo, tanto de las reacciones anabólicas como de las reacciones catabólicas. Y vamos a ver aquí un ejemplito. ¿Qué pasa con el catabolismo? ¿Qué cosa es el catabolismo? Degradación, recuerden, ¿verdad? Viene de catálisis. O sea, los nutrientes, que de por sí ya contienen energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, van a la digestión y pasan por un catabolismo que no es más que los procesos metabólicos de degradación para formar moléculas simples, como el CO2, agua, amoníaco. Eso se degrada hasta el final. Estamos en el final, claro, por en medio hay aminoácidos, por en medio hay glucosa, por en medio hay ácidos grasos, pero eso se sigue quemando, quemando y degradándose hasta CO2 y agua. ¿Está bien? O sea, y en todos estos procesos hay liberación de energía. Miren aquí, ¿ven? Todos estos procesos hay liberación de ATP. Por tanto, estos son reacciones exergónicas, porque liberan ATP, liberan energía química. Y como ven, también hay reacciones de oxidación-reducción, donde el NAD positivo pasa a NADH, el NADP positivo pasa a NADPH, el FAT pasa a FATH2. O sea, aquí hay reacciones que involucran transferencias de electrones, porque estas son reacciones que están catalizadas por enzimas. Ahí participan enzimas. Y esas enzimas tienen sus grupos prostéticos, tienen sus coenzimas, tienen sus cofactores, recuerden eso, ¿verdad? Que son los que precisamente son los portadores de esos electrones. Liberan energía, una parte se conserva para la formación del ATP y esos transportadores electrónicos que necesitan energía, y el resto se pierde en forma de calor. Eso es lo que pasa con el catabolismo. ¿Qué cosa es el anabolismo? Todo lo contrario. Vamos a mirar ahora de abajo hacia arriba. O sea, las moléculas precursoras, en este caso son moléculas pequeñas, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, bases nitrogenadas, y ya va a haber un proceso de síntesis, va a haber un proceso de polimerización, va a haber un proceso de formación. ¿De qué? De macromoléculas que son necesarias para el organismo. Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. ¿De dónde vienen las proteínas? ¿Cómo se sintetizan las proteínas? A partir de los aminoácidos. ¿Cómo se sintetizan los lípidos? A partir de los ácidos grasos. ¿Cómo se sintetizan los hidratos de carbono, o sea, los polisacáridos del glucógeno? A partir de glucosa. ¿Cómo se sintetizan los ácidos nucleicos? A partir de bases nitrogenadas. De bases nitrogenadas con glucosa y grupo fosfato. Perdón, con glucosa no. Con un azúcar, la ribosa o la desoxirribosa y los grupos fosfato. Estos son procesos que requieren energía en forma de potencial de transferencia del grupo fosforilo, del ATP y el poder reductor del NADH. Fíjense aquí esto es al revés. Aquí en lugar de pasar de NAD a NADH, lo que pasa es que pasa de NADH a NAD. O sea, el proceso es totalmente inverso. Y el ATP manifiesta una reacción exergónica y produce energía para formar ADP. Y esa energía es la que le hace falta al anabolismo, que son reacciones endergónicas. Y fíjense que bien se ve ahí el ciclo de que lo que yo produzco energía aquí lo va a usar otro para otra reacción química necesaria.
La energía que yo produzco en reacciones de degradación las utiliza el propio organismo en otro lugar en reacciones de síntesis y de formación. Fíjense qué interesante cómo se denota este ciclo. ¿Está bien? Gracias por esa carita de atención, Edith. Por el resto no sé ni en qué estará pensando. Espero por lo menos que vean esto después. ¿Está bien? Esos son los elementos clave que yo quería comentarles hoy para no atormentarlos. No estoy haciendo las clases muy largas precisamente por eso. Entonces, ¿qué hemos visto? Los elementos más importantes, bueno, el metabolismo, como la suma de las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo y que está integrado por toda una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que constituyen las llamadas rutas metabólicas. O sea, el metabolismo es un elemento esencial para la vida. Ese metabolismo cumple importantes funciones, ya sean funciones de degradación de macromoléculas exógenas, que ya sabemos que se conoce también como catabolismo, o reacciones de ensamblaje o de polimerización o de formación de moléculas sencillas para formar moléculas más complejas, como pueden ser las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, y este proceso se conoce como anabolismo que acabamos de ver. Esas reacciones químicas que tienen lugar como parte del metabolismo pueden ser exergónicas, que las que liberan energía, o endergónicas, que son las que consumen energía. O acopladas, en realidad hay un ciclo que se forma de acoplamiento de esas reacciones exergónicas con las endergónicas, transfiriendo la energía de un lugar a otro mediante esas moléculas portadoras de energía, en la que el papel protagónico, ¿quién lo tiene? El ATP, adenosín trifosfato, que ya vimos que no es la única, pero sí tiene un papel protagónico. Bueno, esto es lo que acabo de hablar, ¿no? O sea, que uno de los compuestos químicos más importantes para la liberación de energía es el trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. Y vimos también que en el catabolismo se producen moléculas simples a partir de moléculas complejas y se libera energía, mientras que en el anabolismo se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples y se consume, se requiere para esos procesos de síntesis de energía. En ambos procesos, anabolismo y catabolismo, tienen lugar reacciones de oxidación-reducción, con la participación de cofactores transportadores de hidrógeno y electrones, tales como los que vimos, el NAD, el FAD y el NADP, que se le puede poner con el signo positivo o sin el signo. Bien, cuando se le pone sin el signo significa que en esas reacciones pueden pasar las dos cosas, que ese NADH puede ganar un hidrógeno o que el NADH puede perder un hidrógeno. En un caso pierde electrones, en otro caso gana electrones. ¿Está bien? Bueno, nada, eso es lo que yo tenía para hoy. No les puse ni la fotito final de que estudien.